Dice las Escrituras, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había de entrar a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré o devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué maravillosa declaración. Por cuanto él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, Jesús, dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es necesario que hoy esté en tu casa, y hoy la salvación ha venido a esta casa. Qué interesante, ¿no? Vamos a hacer un poquito de historia. Hoy celebramos el Día de la Familia. Este día es el homenaje a los lazos de afecto, de comprensión, de amor, de comunión que tiene que haber en cada familia, en cada hogar. Une a los miembros de la familia, que el afecto, la comprensión, el amor. ¿Saben que es un elemento esencial, esto y mucho más, para un desarrollo saludable, equilibrado de todos los seres humanos? Dios instituyó la familia. El Señor es el fundador del hogar, porque cuando creó a Adán, pasó un tiempito, ¿y qué dijo el Señor? No es bueno que el hombre esté solo. Le hizo una mujer, le hizo la ayuda idónea. Y le dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, formen una familia y empiecen a formarse las familias, porque para eso lo he creado. Y la verdad es que hay gente que hoy está sola por diferentes situaciones y circunstancias de la vida, pero en alguna oportunidad perteneció a una familia. Y no sé cuál ha sido la experiencia que ha tenido, buena o mala. Hay gente que habla de lo bueno que fue su niñez, de lo bueno que fueron sus padres, de cómo los contuvieron, cómo los educaron, cómo los ayudaron y cómo los bendijeron hasta el día que el Señor se los llevó a su presencia. Pero cualquiera haya sido la experiencia, tenemos que entender que Dios tiene un plan para la familia, que la palabra del Señor enseña claramente cómo es la familia, qué propósito tiene la familia. Ahora, ¿cómo nació este Día Internacional de la Familia? Por allá por los años 80, las Naciones Unidas establecieron una campaña enfocada en el rescate de la familia. Empezaron a hacer cosas porque vieron, ¿no es cierto?, que los hogares son destruidos. Hoy, más del 70% de los matrimonios están separados, las familias están destruidas y lamentablemente señales de los últimos tiempos, los hijos contra los padres contra los hijos, son situaciones difíciles de sobrellevar y lamentablemente el enemigo de nuestras almas, Satanás el diablo, ha querido y quiere destruir la familia, y Dios nos ha dado los recursos
para no destruirla, para que no se destruya, para poder hacer que las cosas funcionen. Muchos tenemos experiencia de separaciones, familiares, familias destruidas. Bueno, cuando Hilda y yo nos conocimos y nos enamoramos, hicimos un pacto y dijimos, Dios nos va a ayudar a formar una familia y que nuestra familia no sea destruida. Y hicimos ese pacto, nos casamos y ya vamos transitando juntos 42 años. Algunos no saben, pero yo tenía 19 años cuando me casé con Hilda y cuando algunos lo escuchan dicen, qué jovencito, ¿estaban cuerdos? Sí, estábamos cuerdos y muy enamorados y seguros de lo que estábamos haciendo, pero ¿saben qué? Si echás bien los cimientos, si echás bien las bases y edificás sobre bases firmes, sobre la principal piedra que es Jesucristo, entonces tu hogar va a funcionar, tu vida, vas a tener un hogar feliz, va a hacer que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Y después de 42 años de ese pacto, les puedo decir, funciona. Hola, funciona. Dios quiere, Dios puede, depende de nosotros. Funciona lo que el Señor dice. Bueno, entonces, las Naciones Unidas establecieron la campaña enfocada en el rescate de la familia y el día 20 de septiembre del 93, o sea, 1993, establecieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 47-237, que el día en que se celebraría el Día de la Familia sería el 15 de mayo de cada año. Y se estableció en el año 93 y se viene celebrando en todos los países, o en casi todos los países, el Día Internacional de la Familia. Un poquito para contarles de dónde surge, de dónde salió, ¿no es cierto?, todo esto, y qué importante que es que antes que eso lo estableciera las Naciones Unidas, el Señor ya lo había establecido en su palabra y quería que las familias sean bien constituidas, bien firmes, bien formadas y felices, llenas de la bendición del Señor. Volvemos a Zaqueo. Zaqueo, un personaje, ¿no? ¿Sabe qué significa Zaqueo? Significa puro e inocente. Puro e inocente. Pero como no conocía a Jesús, no hacía honor al nombre, porque en vez de ser puro e inocente, era, bueno, un personaje que la gente no lo quería, por su posición socioeconómica, política, podríamos decir, porque era un empleado del gobierno romano para recaudar impuestos. Pero este Zaqueo era como cualquier ser humano, necesitaba a Jesús en su vida, como todo hombre y mujer en este planeta necesita a Jesús. Entonces, ¿qué se propuso? Estar cerca de Jesús, tener un encuentro con Jesús, porque si alguien quiere encontrarse con Dios, tiene que quererlo, tiene que forzarlo, tiene que venir a la iglesia, tiene que abrir el corazón. Entonces Zaqueo, ¿qué hizo al querer estar cerca de Jesús? Empezó a vencer los obstáculos, ¿no? Si era incredulidad, si era diferentes situaciones. Aquí la palabra nos menciona algunas cositas interesantes, ¿no? Dice que era pequeño de estatura. Ustedes saben, donde hay miles de personas, una persona de baja estatura no ve nada, no puede participar, pero él no lo tomó como un obstáculo, sino buscó la solución. ¿Qué se centró? Como les digo siempre, Zaqueo se centró en la solución, no en el problema. No dijo, soy pequeño, estoy lejos, la multitud, no puedo. No, dijo, de alguna forma voy a llegar. Y empezó a pensar, ¿no? Y aunque estaba la multitud, aunque era pequeño, aunque era publicano, que era el recaudador de los impuestos y la gente lo odiaba porque era un usurero, ¿no? En muchas ocasiones seguramente era insultado, era discriminado, era perseguido,
y tenido, ¿no es cierto?, en poco. Era también rico, dice, no sabemos si las riquezas la hizo con la usura o si la heredó, etcétera, pero bueno, menciona esas cosas que él tenía y que lo separaba de los afectos, tal vez del cariño de mucha gente, de su comunidad, de la ciudad, y también de Dios, porque si andaba en malos pasos, el pecado aparta, aleja de Dios. Sin embargo, él decidió, porque sabía que esa vida no la quería llevar más. Y seguramente acá, todos los que estamos acá, estamos porque dijimos un día, no quiero llevar la vida que llevo, quiero llevar una vida mejor, quiero agradar a Dios, quiero el amor de Dios en mi vida, quiero la bendición de Dios en mi vida, quiero que el Señor me bendiga. Entonces, Zaqueo no le importó la posición socioeconómica, su pequeña estatura, sino que procuró ver al maestro. Dice el versículo 2, y sucedió que este varón Zaqueo era jefe de los publicanos y ricos, pero procuraba ver quién era Jesús, quién era el que la gente buscaba, quería recibir de él. Y entonces no pensó más en lo que lo impedía, sino pensó en lo que podía hacer. ¿Qué cosas pueden llegar a impedirte a crecer más espiritualmente, a tener un encuentro con Jesús? ¿No? La religión, tu forma de ser, tu carácter. Decir, bueno, una persona como yo, ¿qué la va a querer el Señor? Zaqueo podía decir eso, ¿no es cierto? He estafado, he hecho tantas cosas y Dios no me va a querer. No, pensó si realmente me arrepiento de corazón, si realmente abro mi corazón, Dios me va a ayudar. Por eso la actitud del corazón de este Zaqueo hizo que la cosa se revirtiera. Y empezó a experimentar ese encuentro con Jesús, porque en el versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, mirá que había miles, y no dice la altura del árbol, pero a lo mejor lo pudo ver o no, pero Jesús sabe todas las cosas. Y sabía que había un corazón, había una multitud grande, pero un corazón en especial que estaba hambriento y sediento de Dios. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Está hambriento y sediento de Dios? Porque Dios nos está mirando a todos, pero está buscando a aquellos que tienen hambre y sed, porque ellos van a ser saciados. Los que quieren, los que abren el corazón, los que tienen una actitud correcta ante el Señor. Y entonces va al Señor y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No le importó a Jesús que era pecador, las cosas que había cometido, los errores que había cometido. Dios los tiene en cuenta, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ama a la persona que quiere cambios, que quiere revertir la situación, que quiere mejorar su calidad de vida, que quiere ser obediente a lo que el Señor dice, que quiere agradar al prójimo, que no quiere hacer las cosas mal. Si yo preguntara a ustedes y les dijera, levanten la mano los que no quieren hacer las cosas mal, calculo que todos van a levantar la mano. Yo no quiero hacer las cosas mal, quiero hacer las cosas bien. Bueno, para eso está Jesús, para ayudarnos a hacer las cosas bien, para cambiarnos el corazón. Zaqueo necesitaba ser transformado su corazón y el Señor, por eso dice en su palabra, en Lucas capítulo 5, en el verso 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así el Señor expresando el deseo de que todos nos acerquemos a Dios. Y como perfectos
y justos por sí mismos no había nadie, todos necesitaban de Jesús, necesitaban a Jesús, y el encuentro es el primer paso. Este encuentro que Zaqueo tuvo con Jesús fue el primer encuentro, pero a partir de ahí hay un antes y un después. Antes de ese encuentro, Zaqueo era el publicano, el pecador, el engañador, el usurero, el incrédulo, pero a partir del encuentro con Jesús era Zaqueo el creyente, Zaqueo abriendo su corazón, Zaqueo queriendo ayudar al prójimo, porque allí, ¿no es cierto?, ese corazón arrepentido que necesita al Señor, dice, y Zaqueo puesto en pie, el verso 8, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Era un hombre rico. Entonces, cuando tuvo ese toque, ese encuentro con el Señor, le hizo que ese egoísmo, esa avaricia, ese amor por el dinero y por las riquezas se revirtieran, y dijo, estoy dispuesto a dar la mitad de todo lo que tengo para ayudar a la gente que está necesitada. Y dice, y si viene alguien y me dice, vos me fuiste un usurero, me cobraste en vez de los intereses normales o lo que me tenías que cobrar, me cobraste mucho más. Dice, si hay alguien a quien defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué impresionante, ¿no? Doy la mitad de mi bien a los pobres y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. Y eso es arrepentimiento, es un giro de 180 grados, es cambio, es restaurar, es revertir la situación, es restaurar relaciones, restaurar la condición. Si defraudó a alguno, si engañó a alguno, si le falló a alguno. Y eso nos enseña a nosotros que debemos estar dispuestos a recibir ese toque de Dios en nuestra vida para que nuestra vida sea transformada y nuestra casa, porque Jesús le dijo, hoy, verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él es también hijo de Abraham, porque era descendiente del pueblo del Señor, pero vos y yo sabemos que la salvación es para todos, no necesitamos ser judíos para que el Señor nos ame y nos toque y nos transforme y nos bendiga. Él te ama, Él está viendo tu corazón arrepentido. Eso es lo que vio Jesús en Zaqueo, un corazón arrepentido, dispuesto a experimentar la presencia de Dios y dispuesto a caminar con Dios a partir de ese encuentro. Por eso es importante la perseverancia. No es que venga un día a la iglesia, recibo la bendición y bueno, ya tengo resto para todo el viaje. No. Cada día la bendición del Señor es nueva. Entonces, ¿qué necesito? Cada día tener comunión con Dios. Así como necesito comer para sostener y mantener mi cuerpo vigoroso, fuerte, sano, para trabajar, andar. Así el alma y el espíritu necesita comunión con Dios todos los días, alimentarse. Necesitas tener comunión con la familia de Cristo, que es la iglesia, venir a la reunión y nutrirte de la palabra de vida, de la palabra que te trae fuerza al corazón para enfrentar todos los problemas que a diario enfrentamos. Un corazón arrepentido es lo que el Señor necesita. ¿Qué hubiese sucedido si Jesús no pasaba por la casa de Nicodemo? ¿Qué hubiese sucedido o qué sucedería si el Señor no estuviese en nuestro hogar, en nuestra casa? Bueno, hay una canción que dice, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. En el hogar, como recién cantábamos, necesitamos a Jesús. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor? Ustedes recuerdan una vida antes, como les conté al principio, mi testimonio personal, parte de mi testimonio, una vida con Jesús y una vida sin Jesús. Muéstrame una vida sin Jesús y vas a ver
los resultados, los frutos de esa vida, y muéstrame una vida con Jesús y vas a ver los resultados y los frutos de esa vida. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y si estás impregnado y lleno de la presencia del Señor, entonces las cosas son diferentes. Hay esperanza, hay cambio, hay paz, hay gozo, hay bendición. La familia con Jesús es diferente que la familia sin Jesús. El Señor les dijo ahí, recordad en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. En una ocasión, Pablo y Silas habían sido encarcelados y por causa de llevar la palabra del Señor y de bendecir a la gente, de ayudar a que la gente se acerque a Dios. Y estando allí en la cárcel, conocen algunos, o la mayoría, la historia del carcelero de Filipos, ¿no? Ahí en Filipos fue Pablo encarcelado, y mientras él estaba allí, en vez de estar amargado, triste, mal, empezó a cantar, a alabar al Señor, estando con las cadenas, con la cárcel, el calabozo encerrado, y dice que esa presencia de Dios que descendió por la alabanza de ellos, por eso cuando estés en problema, alaba a Dios. Por esa alabanza vino un cimbronazo, un terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron, los grilletes cayeron y fueron libres de las cadenas. ¿Y qué hubiera hecho yo? Salgo disparando, se abrió la puerta, se me cayeron las cadenas, me voy. Se quedaron. ¿Por qué? Porque había un propósito. Había un propósito. Todo lo que pasa en nuestra vida hay un propósito. Y en vez de irse, se quedaron allí, siguieron alabando al Señor. Y el carcelero, cuando vio eso, quiso quitarse la vida porque dijo, si no me mato yo, me matan mis jefes por haber dejado ir a los presos, porque él creyó que se habían escapado todos al abrirse las puertas y caerse las cadenas. Y no fue así. Entonces, cuando él saca su espada para suicidarse, Pablo lo detiene y le dice, no te hagas tal daño porque estamos aquí, ninguno se escapó. Léalo luego en Hechos capítulo 16. Y dice que el hombre cuando se iba a clavar su propia espada lo detiene y entonces él se asombra y dice, ¿cómo? Se abrieron las puertas de la cárcel, se les cayeron las cadenas y no se escaparon, ¿por qué no lo hicieron? Fue tanto el impacto que causó en este hombre que dijo, yo quiero tener lo que ustedes tienen. El carcelero le dijo a Pablo y a Silas, quiero tener lo que ustedes tienen, porque sabía que la mejor vida es estar con Jesús, con la presencia de Dios, con el poder de Dios en la vida de uno. ¿Y qué le dice esa hermosa frase que no fue solo para el carcelero de Filipo, sino es una promesa para todos nosotros? Le dijo, cuando el carcelero le pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, el glorioso y poderoso Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué necesitamos para ser libres de condenación, para tener un hogar diferente, para ser felices, para tener paz, para tener la bendición de Dios? Recibir a Jesucristo. ¡Aleluya! Recibirlo en el corazón porque es el tesoro más grande, es el pan vivo que descendió del cielo y da vida a este mundo. Ese es el camino, es la verdad, es la vida, es el Salvador, es el Señor. Y la vida no tiene sentido si Cristo no es el Señor de nuestras vidas. Cree en el Señor Jesucristo. Y no terminó allí. Y serás salvo tú y toda tu casa. Creo que el versículo 31, lo estoy diciendo de memoria, creo que el verso 31. Dice, serás salvo tú y toda tu casa. ¡Qué maravillosa presencia del Señor! ¡Qué tremendo! Sí, reitero, versículo 31.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. A lo mejor sos el único creyente en tu familia. Cree en el Señor Jesucristo, confía en esa promesa y tu pareja, tu cónyuge será salvo. Tus hijos, tu padre, tu madre, tus hermanos, cualquiera sea el parentesco, tu abuelo, cualquiera, serás salvo tú y toda tu casa. Que el Señor nos dé gracia y nos ayude para que podamos llevar esta bendición a nuestros hogares. Tener a Jesús en la familia es lo más importante. Trae gozo, trae paz, trae unidad, trae prosperidad. En Lucas capítulo 11, versículo 17 dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Pero si en el hogar el centro es Jesús, ese hogar prosperará y será bendecido. Por eso las Naciones Unidas declara afecto, comprensión, amor. Pero ya la palabra de Dios lo declaró siglos antes. La palabra de Dios viene declarando desde que el Señor creó el matrimonio, la familia, a Adán y a Eva. Y quiero rápidamente, porque después del pan de vida que sacia el alma, vamos a comer locro que sacia el estómago y nuestra hambre física. Vamos a disfrutar de ese momento en familia, los que se pueden quedar. Y dice, las Naciones Unidas hablan de afecto. ¿Qué es afecto? Es cariño, es sentimiento, son los lazos de unidad. Pero ¿qué dijo el Señor con respecto a esto? Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Qué lindo, ¿no? No hay nada más lindo que la familia unida. Había un programa que en la TV, ¿no? Los Campanelli, no sé, una familia de italianos. Y siempre usaban la frase esa, ¿no? Nada más lindo que la familia unida. Perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Unidad, comprensión, la actitud de entender y tolerar a los demás, eso es comprensión. No ser tan severos en juzgar las acciones de los otros. ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Sabiendo que uno puede cometer los mismos errores o peores. Ahora, no está diciendo que hagamos vista gorda a la falencia, al pecado, que viva y haga lo que quiera. No, tenemos principios y en el hogar se respetan los principios de los padres y mientras los hijos están bajo el techo de los padres tienen que respetar, ¿no es cierto?, el modo de vida, los principios, pero a la vez también no ir, se usa mucho el dicho, ¿no? No ir a sacar leña del árbol caído. Cuando alguien comete un error, no condenarlo, sino tratar de restaurarlo, de bendecirlo, de ayudarlo, de sacarlo adelante, de que solucione el problema. Como decimos, o digo siempre, centrate en la solución y no en el problema. Y la solución, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. La solución, la respuesta es Cristo, es Jesús. Amor, dice las Naciones Unidas, pero la Biblia lo dice siglos y siglos antes. Es el amor filial, ese amor que se debe cultivar, se desarrolla y crece. Creo que con Hilda estamos más enamorados que antes. Es lindo el noviazgo, la luna de miel, los principios.
y las relaciones se desgastan. Pero cuando Jesús, que es amor, porque Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él, nunca deja de ser, sino que crece. Entonces ese amor filial alimentado por el amor de Dios debe ser inquebrantable, duradero, a través de los años sin perder la intensidad. Sin perder la intensidad. ¿Vieron cuando se desgastan, ¿no es cierto? Los materiales, un motor se desgasta por el uso. Bueno, que no se desgaste nuestra relación, sino que podamos crecer con intensidad, más allá de las circunstancias, porque no es fácil la convivencia, más en estos tiempos, ¿no? Estoy terminando. Dice 1 Corintios capítulo 13, y voy a leerlo en la NTV. Dice, si diera todo lo que tengo a los pobres, como hizo Zaqueo, si diera todo lo que tengo a los pobres, que dio la mitad de sus bienes, y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Qué es amor? No llevar registro de las ofensas. Porque perdonar es olvidar. Con el amor se puede perdonar. No se alegra de las injusticias, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza, se mantiene firme en todas circunstancias. El amor nunca deja de ser. Mire, pastor, que usted porque no sabe lo que yo estoy pasando, lo que yo he vivido. Mire, no hay nada imposible para Dios y no hay nada imposible para aquellos que ponen sus problemas en las manos de Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, dice el Señor. Así como Zaqueo lo hizo, hagámoslo nosotros. Cristo, el centro y Señor de la familia,